Bueno, nosotros venimos siguiendo este tema, lo hemos tratado ya varias veces, la veíamos venir, no sabíamos hasta dónde iba a llegar, pero era evidente que Rusia no era Afganistán, que Rusia no era Irak, que Rusia no era Irán, que Rusia no era Libia. Todos esos países que no le importaron a nadie, y todos esos países que sufrieron bombardeos a sus poblaciones civiles sin ningún tipo de... Ya es un clásico de los norteamericanos hablar de daños colaterales, ¿no? Que es cuando tiran bombas arriba de hospitales, de escuelas, de poblados. Rusia finalmente tomó la decisión de atacar objetivos militares, y eso ya marca también una diferencia, y hay muchas diferencias entre el presidente de Rusia, de Vladimir Putin, y el presidente de Ucrania. La verdad, yo hoy me azoré, porque Zelensky, que es este presidente que estaba desafiando a Putin, es un comediante, ¿no? Es un cómico que es presidente desde el 19, creo, cuando ganó elecciones por un porcentaje descomunal, más del 70% de los votos, pero ganó esas elecciones y eso nos da más o menos una idea también de cómo es Ucrania, que no es demasiado diferente en ese sentido a muchos otros países. El primero que me acuerdo es Italia con Berlusconi, por ejemplo, pero me quedé azorada porque en el programa de Víctor Hugo vi una escena de la serie de televisión que Zelensky hizo justo antes de decidirse a presentarse como candidato. Un servidor del pueblo se llamaba la serie, y había una escena que es la que vi, por eso me azoré del nivel de violencia, del nivel simbólico de esa escena, porque con una ametralladora en cada mano, esto es ficción, no, por supuesto, eliminaba físicamente a todo el Congreso, mataba a todos los legisladores. Ese era el servidor del pueblo. Estamos partiendo entonces de una base que es la que la derecha quiere difundir en todo el mundo, y es que la política no sirve para nada, que los políticos son todos iguales y son todos corruptos, y de hecho desde que fue elegido presidente, está gobernando sin Congreso. El Congreso está, pero él gobierna por decreto, y además esas dos regiones que han sido reconocidas en estos últimos días por Rusia como naciones independientes, venían sufriendo desde hace 8 o 9 años atropellos a los derechos humanos increíbles por ser prorrusos, y porque hay un componente que llegó con Zelensky, pero que evidentemente estaba latente en ese país en el que él sedujo viniendo de hacer esa serie. Con ver una escena uno ya se imagina de qué va la serie, y de qué va Zelensky. Un componente nazi, un componente directamente nazi, que se retrotrae a lo que Jorge ya explicó a Bandera, ¿no? Que se retrotrae a algo que ya es un germen político que está latente en Ucrania. No deja de azorar que Occidente, y creo que esto nos da la pauta de cierto desmoronamiento moral de Occidente, haya elegido para enarbolar ahora la bandera de la democracia, de la libertad, de todo el biribiri que viene de Washington siempre, cuando son ellos los que han invadido países, los que han violado a los presos. ¿Se acuerdan de las fotos de Irak,
de los prisioneros políticos llevados como perros, de los soldados, las soldadas también, en fotos semipornográficas. Bueno, esa bajeza de la condición humana que, sin embargo, no tuvo la condena unánime del mundo. A Estados Unidos se lo deja hacer, no pasa nada cuando Estados Unidos mata gente, mata a Hussein, a Gaddafi, cuando ya sabemos cuando dice que invade porque hay armas químicas y después dice no teníamos la certeza de que había armas químicas, pero algo teníamos que decir. No pasa nada. Hoy que estuvieron todos los canales y las radios dando, bueno, claro, este tema sobrepasó a todo el mundo, y qué es lo que sucedió informativamente. Lo que se llama periodismo profesional quedó expuesto. Es una armada brancaleone de ignorantes y de gente que no está preparada para hablar sobre nada más que el Instagram de Wanda Nara, digamos. Es algo increíble. Hay muy pocos corresponsales transmitiendo desde la zona. Una de ellas, Elisabetta Piqué, que era la clásica, la histórica corresponsal de La Nación, creo que salió por TN, y fue como instruida desde el estudio, métete en el hotel, fíjate si hay estacionamiento, le daban lecciones, y antes de que cortara la cámara la mina se hartó y se escuchó pero peludo. Estuvo genial, la verdad, y los humilló sin querer, pero la verdad que la estaban hartando porque es una mujer que sí es corresponsal y que ha cubierto muchas guerras, y estos dos, como fuere. La cuestión es que, como no hay corresponsales, los medios, yo me imagino que no solo de la Argentina, sino de muchas partes del mundo, se comunicaron con gente, no con periodistas que podían explicar la situación. Se comunicaban con gente, con argentinos que... Había uno que vi que le preguntaban, ¿pero no te asusta un misil? Y el pibe le decía, no, sí soy de Lanús, volví a mi casa toda la noche, ¿qué me va a asustar un misil? Bueno, de ese orden eran, por supuesto, el 99% de la gente que testimoniaba en los medios argentinos, y me imagino que en los medios de toda la región, y también debe pasar en Europa, eran ucranianos. La cadena Caracol, que no es precisamente de izquierda, dio con un colombiano. No tenían ni idea de dónde era el colombiano y se llevaron una sorpresa. El colombiano se llama Luis Hernando Muñoz, y cuando la cadena Caracol le empezó a preguntar ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Se encontraron con esto. Escuchamos. ¿No escuchamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede contarnos sobre lo que está viviéndose, sintiéndose y además informándose allá en Ucrania en este momento? ¿En qué parte exactamente está usted? Estoy en Donetsk. Donetsk es la capital de la región de Donetsk, ¿cierto? Esto era una de las provincias, una de las dos, pues, que se declaró independentista. Y hoy en día, pues, desde esta mañana, desde que abrí las ventanas a las 7 de la mañana, estoy escuchando el bombardeo constante de artillería pesada. Hace un par de horas, como media hora, estuvo calmado, pero otra vez se oye, a Dios gracias, se oye lejos. Yo diría lejísimos. A diferencia de los últimos 8 años que hemos tenido la guerra aquí, 4 millones de personas hemos sido durante 4 años privados de derechos y libertades por los ucranianos, un bloqueo económico que nos acabó, y el hecho de que hoy en día, hoy precisamente esto haya ocurrido, pues después del reconocimiento oficial de las repúblicas por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para nosotros es motivo de alegría. Créanos que nadie quiere la guerra, las guerras todas son malditas, pero esto que está ocurriendo es lógico. No podía Rusia aguantar tanto tiempo que millones de gente que se cree rusa
sí, que tienen pasaporte ucraniano, pero que son rusafonos, que tienen cultura rusa, sí, que quedaron aquí en Ucrania de alguna manera después de la división de la Unión Soviética, de que se les sigan violando sus derechos de una manera tan salvaje y sin digamos, con el apoyo de todo Occidente, incluida la OTAN. Bueno, ahí vemos, fue inesperado este testimonio, no esperaban esta perspectiva, porque el problema con la información que estamos recibiendo y que, hay que tener cuidado, hay que seleccionar medios internacionales, determinados periodistas, para poder tener por lo menos un cóctel de perspectivas, porque si uno se deja llevar por lo que llega hasta uno, pasa como pasa con las noticias nacionales, pero en noticias internacionales es todavía más difícil entender algo de la situación y no estar repitiendo clichés que encima son vertidos en las pantallas y en los micrófonos por gente que no está preparada para hablar sobre este tema. Más allá de eso, de haber notado desde temprano que la información era absolutamente parcial, que no hay tercera posición, parece, tampoco en la Argentina, ¿no? Que es muy fácil caer en el error del punto de mira, porque quien nos está contando lo que pasa no sabe lo que pasa, y si sabe lo que pasa lo disimula y cuenta una parte de lo que pasa, no cuenta todo. Yo traje este testimonio de la cadena Caracol porque es el único que escuché en todo el día, y estuve todo el día viendo medios de acá y de afuera. Es el único que recogió un testimonio, y sin querer además, de casualidad, de alguien que vive en una de esas dos regiones que estaban negociando en el acuerdo de Minsk, y que digamos, la prensa mundial no dio a conocer la reacción de los habitantes de esas dos regiones. Esos testimonios el periodismo internacional consideró que no valía la pena recoger, y no es que carezca de importancia, es que no quieren que se sepa, porque quieren cerrar un relato en el que la que ataca es Rusia de la nada, y todos sabemos que Rusia no puede permitir por su seguridad nacional que la OTAN instale misiles en Ucrania, menos todavía cuando quien gobierna ese país es un fascista, menos todavía cuando ese presidente, además de tener un ejército que hoy huyó, las tropas ucranianas huían a medida que avanzaban las tropas rusas. Hubo algunos combates, pero pocos. Y repito, porque esto uno no lo puede dejar pasar, porque, no me quiero extender mucho, pero hubo un momento de quiebre en el mundo en el que las guerras dejaron de ser guerras de ejército contra ejército. Y en esto tuvo mucho que ver Estados Unidos. Las guerras no empezaron, ¿se acuerdan ustedes de la guerra del Golfo? Que no podíamos ver nada, que solamente se veían luces verdes en las pantallas, que eran los misiles. Uno no tenía ahí no se recogía ningún testimonio, a nadie le importaba, porque los iraquíes, los iraníes, que por otra parte habitan lo que fue la cuna de la humanidad, los tesoros históricos que hay en esos territorios que fueron destruidos, muchos de ellos por esas guerras que tenían como único objetivo conseguir petróleo y instalar bases, pasaron sin escándalo. Estamos en un mundo en el que mucha gente, millones de personas, se escandalizan cuando los medios de comunicación dominantes quieren que se escandalicen, y por lo que los medios dominantes quieren que se escandalicen, no por la paz, no por la guerra, no por una información veraz, sino por un cuento que nos cuentan y contra el cual muchas veces no podemos rebatir nada porque nos faltan elementos. Antes de cerrar,
A mí, como les decía, además de la oposición tan grande de estos dos personajes, no son dos presidentes equivalentes, uno es un cuadro político con una formación militar y de inteligencia que ha dedicado toda su vida y se ha preparado toda su vida para estar donde está, gobernando Rusia, y el otro viene de hacer una serie que se llamó El Servidor del Pueblo, donde con una ametralladora en cada mano asesinaba a todo el Congreso. No nos preguntemos después de dónde sale el neonazismo. No nos preguntemos después por qué en todo Occidente explotan como hongos los grupos neonazis, cuando Occidente toma como bandera justamente a un país fascista que tiene prácticas neonazis con gran parte de su población. No nos preguntemos después por qué arrecia la violencia que no sale por televisión y por qué muchos, sobre todo muchos jóvenes que no andan rastreando a ver qué pasa, creen que en el mundo pasan cosas que no pasan e ignoran las que sí pasan. La información es un gran problema y sobre todo en estas cuestiones que son tan delicadas porque nos van a afectar, seguramente nos van a afectar. Bueno, vamos a ir dándoles algunas opciones de medios como rebelión.org, por ejemplo, que ustedes pueden leer. Vamos a ir por día dando algunas pistas de dónde se puede buscar información contrahegemónica para tener un poco más de background y para no caer en las trampas que nos tienden, porque nos tienden muchas trampas por día. Ya venimos.